Hola a todos, en este video se va a hacer una revisión de las capacidades teóricas de StatPro en el análisis de vigas. Muy bien. Entonces, antes que todo veamos el tipo de estructura o los tipos de estructura que admite el software. Vamos a ver que tenemos la plana, que es la que usaremos principalmente para vigas y para pórticos. Pero también tenemos una espacial, una de cerchas, que solamente considera tracción y compresión, y la de pisos, que tiene más grados de libertad. Bien. En general, StatPro utiliza dos sistemas de coordenadas, el sistema global y el sistema local. En el sistema global tendremos que es el sistema en el que se ensamblan todos los nodos y se crea la geometría de la estructura. Entonces, para este sistema tendremos 6 grados de libertad, que van a ser 3 de traslación y 3 de rotación, como se muestra aquí. Este sistema en el que sigue la regla de la mano derecha en los momentos. Y tenemos también, aparte del convencional cartesiano, tendremos los sistemas de coordenadas cilíndricas y de coordenadas cilíndricas inverso. Bueno, en el sistema local, al igual que el anterior, seguirá la regla de la mano derecha. Y este sistema se asocia a cada miembro. Entonces, la forma en que se asocia al miembro dependerá del tipo de la sección. Aquí vemos cómo es el sistema cuando el eje Y está hacia arriba y cuando el eje Z está hacia arriba. Bueno, como se dijo, dependerá del tipo de sección, como se muestra aquí. Para las secciones en I, pues vemos que el eje Z atraviesa el centro. Y para otro tipo de secciones como estas, que tienen una forma de L, vemos que el sistema se encuentra rotado. Bien, esto se puede dar principalmente por el ensamblaje, que facilita el ensamblaje de las matrices, tener un sistema donde se simplifiquen algunos términos. ¿Qué relación existe entre los sistemas global y el sistema local? Esos sistemas se relacionan principalmente por un ángulo beta, que va a decir la forma de la ubicación del sistema local. No se va a enfatizar mucho sobre este ángulo porque es un tema muy largo y se encuentra más detalladamente en el manual, además de que el propósito de este video es ver el análisis de las vigas. Bien, lo concerniente a vigas. Cuando vemos la teoría que utiliza o la información Cuando vemos la información que el manual nos proporciona acerca de vigas, lo primero que nos muestra es acerca de un área de corte efectiva. El área de corte efectiva se va a calcular para cada miembro, para cada sección. Y lo que va a hacer es reducir el área real, el área de la sección transversal, para disminuir la rigidez que tendrá esta barra. Es decir, vamos a considerar unas deformaciones por cortante, como se muestra en esta ecuación que nos dice el término que se ingresa en la matriz de rigidez. Veamos que el término phi, el área de corte efectiva, está en la parte del denominador. Esto quiere decir que un área de corte efectiva muy grande va a hacer que este término tienda a 0. Y si este término tiende a 0, pues aquí no tendrá ningún aporte. Entonces, la reducción hacia la rigidez va a ser nula. Entonces estaríamos hablando de la teoría de Euler-Bernoulli. Pero en la teoría de Timochenko-Erdenfest vamos a considerar esta deformación, este término phi, por lo que vamos a decir que el programa principalmente utiliza la teoría de Timochenko. Bien, como se dice aquí. Las propiedades prismáticas o geométricas. Dentro de estas opciones que tenemos en el software, vamos a ver que nos permite seleccionar entre algunas propiedades que podemos asignar. Esto sobre todo se da cuando elegimos una sección en general. O sea, cuando estamos asignando en el software la geometría y las propiedades, vamos a especificar que es una
Es una sección general en la cual podremos nosotros determinar los parámetros. Bien, aquí nos muestra a X, área de la sección transversal, y a Y, el área efectiva de fuerza paralela al eje Y. Para nuestro ejemplo, la que utilizamos fue esta, pero puede haber un caso en el que necesitemos utilizar área Z, área efectiva en Z, por ejemplo en cargas laterales de viento, en un puente, o dependiendo del sistema que estemos manejando. Bien. Otras propiedades. Otras propiedades que se van a tener en cuenta dentro del software van a ser las constantes de los materiales, como lo va a ser la densidad, el módulo de elasticidad, la relación de Poisson. Incluso podemos especificar el módulo de cortante, pero con especificar la elasticidad y el módulo de Poisson, automáticamente se obtiene el módulo de cortante. También vamos a poder especificar los soportes. En esta parte de soportes vamos a poder especificar diferentes tipos de resorte, diferentes tipos de soportes que nos restrinjan en el momento. Incluso podemos modelar el suelo con un resorte multilineal, pero no entramos mucho en detalle. Las cargas también. Se van a poder agregar cargas en los nodos, cargas en los miembros, etc. Ahora, lo concerniente al análisis. El análisis va a tener tres opciones. Análisis de rigidez, estático lineal, o sea, el análisis normal que siempre se realiza. Análisis de segundo orden, donde vamos a tener el análisis P delta, análisis no lineal, diferentes tipos de análisis que normalmente son para casos muy específicos. Y también el análisis dinámico. Por ejemplo, el análisis P delta consiste en evaluar cuando hay grandes deformaciones el momento que causa esta fuerza vertical. Normalmente, si fuera una deformación pequeña, esta fuerza vertical no generaría ningún momento. Pero como aquí tenemos una deformación que ya es considerable, entonces vamos a considerar un momento que se genera aquí. Bien, en este tipo de análisis el software permite hacer un análisis iterativo donde uno puede seleccionar el tipo de iteraciones máxima, etc. Pero no vamos a entrar en ese tipo de detalles en este video. Bien, el análisis de rigidez. El análisis de rigidez que se implementa a cabo se basa en los desplazamientos y la estructura se idealiza en un ensamble de componentes estructurales discretos, es decir, elementos finitos. Listo. Entonces cada elemento vamos a suponer con una forma de desplazamiento que normalmente es un polinomio de grado 3, de forma que se satisfagan las ecuaciones de equilibrio y de compatibilidad. Bien, esto es básicamente cómo funciona el método de los elementos finitos. Veamos las consideraciones del análisis. Como ya se dijo antes, la estructura es idealizada, es decir, que va a ser una aproximación, no es un análisis completo del problema, porque esto ocuparía mucha capacidad computacional y la idea de estos programas siempre será economizar tiempo. Bien, las cargas concentradas van a actuar en los nodos, al igual que las distribuidas se van a pasar todas hacia los nodos. Especifica lo que considera una viga en el programa, que es un miembro estructural longitudinal, que es normalmente doblemente simétrico. Los miembros de viga normalmente tienen miembros de fuerza axial y también fuerza de corte y de flexión, es decir, que en esta teoría se va a utilizar el método de superposición para analizar las cargas axiales, pues en las teorías de Euler-Bernoulli o de Timochenko estas cargas axiales no se consideran. Hay que tener cuidado en esta parte porque tenemos que asegurarnos de que la viga no vaya a presentar pandeo. Para el pandeo el programa presenta otro tipo de análisis que también debemos tenerlos en cuenta. Bien, como ya se mencionó, nos dice que las fuerzas internas e internas actúan en cada nodo de forma que estén en equilibrio. Y vamos a definir 6 grados de libertad que ya se mencionaron, 3 translacionares y 3 de rotación. Bueno, la matriz de rigidez completa
de la estructura se obtiene básicamente sumando, entre comillas, las contribuciones de los diferentes miembros y elementos rígidos. Como se ve mejor en los cursos que tienen que ver con el análisis de elementos finitos, consiste en trasladar la matriz de rigidez del sistema local en cada elemento a una matriz global que estaría en los ejes globales que se definen al principio. Método matemático de solución de desplazamientos. StatPro utiliza una propiedad de las matrices de rigidez de los elementos que son lineales y elásticos, o de las estructuras elásticas y lineales, que es que estas matrices generalmente son simétricas, es decir, la matriz es igual a la transpuesta de la matriz. Para este tipo de matrices, un método muy eficiente de descomposición es el método llamado el método de Cholesky modificado. Este método trata básicamente de encontrar que una matriz simétrica positiva puede ser descompuesta como el producto de una matriz triangular inferior y la transpuesta de la matriz triangular inferior. Esto se hace básicamente para minimizar el tiempo que se necesita de trabajo. El proceso lo que hace es simplificar los cálculos matemáticos de invertir la matriz. Es eso lo que estamos haciendo. Pero es como el mismo programa lo menciona, es una solución muy válida. Bueno, esto nos lleva también a que el programa sea computacionalmente muy llevadero, es decir, no va a necesitar mucha capacidad de un computador para poder ejecutarse. Es decir, vamos a obtener una solución más eficiente en términos computacionales que la que podríamos obtener haciendo la inversa de la matriz o con otro tipo de solución. Como ya se mencionó, hay diferentes tipos de análisis que están disponibles en StatPro, que van a ser los que se tienen en esta lista. Veamos cómo funcionan las fuerzas en los extremos. Las fuerzas y momentos en el extremo de un miembro son el resultado de las cargas aplicadas a la estructura. Estas fuerzas están en el sistema de coordenadas del miembro local. Hay que mencionar que en el manual no hay una comparación con las respuestas teóricas exactas con las teorías que considera el software. No hay tampoco una mención exacta de qué teoría o de qué métodos, o sea, no hay una formulación matemática tampoco de los métodos que se están utilizando. Es meramente descriptiva, tal y como se ha hecho en este video. Entonces a veces es un poco complicado comparar la respuesta. Por lo que aquí vamos a hacer una pequeña comparación entre un ejemplo del cual conocemos su respuesta exacta y la solución que obtenemos con el software. Este hecho de que no existan ese tipo de comparaciones dentro del manual deja un poco que decir del programa, porque entonces si uno empieza a buscar la información para seleccionar un programa, no tiene el criterio matemático que podría necesitar, como sí sucede en otros software que tienen incluso ejemplos de comparación o ejemplos ilustrativos de cómo su método sí es muy exacto. Pero igual aquí vamos a hacer una pequeña comparación. Entonces veamos por ejemplo la viga que se muestra, la cual tiene algunas condiciones que son un poco especiales y no son muy normales de encontrar. Por ejemplo, estos resortes, aunque también se pueden ver en suelos, por ejemplo, sin embargo no serían los mismos resortes. Bueno, la solución que arroja el software se muestra a continuación y podemos ver las reacciones, la reacción de momento, las reacciones verticales que va a tener cada apoyo. Vamos a resumir esas reacciones en estas dos tablas, donde vamos a compararla con una solución analítica que es completamente precisa, es decir, la vamos a considerar exacta con el método de Timochenko. Bueno, en la primera reacción vertical, por ejemplo, vemos que la precisión cambia en la parte del segundo decimal, porque esto lo podríamos aproximar a un 2. Entonces cambiaría en la parte del segundo decimal, mientras que si nos vamos al final, por ejemplo, la reacción ya no se ve demasiado afectada. Vemos que estamos hablando del tercer decimal.
este tipo de aproximación o este tipo de error se podría considerar que es muy aceptable, porque al final de cuentas el diseño se realiza bajo unas normas que incluyen unos factores de seguridad, ya que en la construcción pues no se va a tener esta precisión exacta. Bueno, sin embargo, si la queremos comparar matemáticamente, siendo muy estrictos, podemos ver que sí hay algunas diferencias, pero que igual, como ya se mencionó, no son demasiado significativas. Igual esto también puede depender del tipo de área de cortante efectiva que se utilizó. Como ya se mencionó anteriormente, en el software hay una variación en el área de cortante que está entre 0.83 o 0.85. Entonces es un poquito difícil saber exactamente cuál fue la consideración que utilizó. Bien, si analizamos los diagramas de corte y de momento en los puntos máximos, también podemos obtener algunos errores, algunos porcentajes de error para hacernos una idea de cómo es la precisión del programa. Recordemos que esta es una solución teórica exacta. Bien, entonces cuando vemos la fuerza cortante y la comparamos, aquí por ejemplo se ve la primera reacción, vemos que el error es apenas de 0.16%. Es decir, es un error que ni siquiera alcanza el 1%. Aquí igual, ni siquiera alcanzamos el 1%, es más, apenas y si pasamos del 0.2%. Por lo que pues vemos como realmente la precisión y el método de solución de StatPro sí es muy exacto. Gracias, eso es todo por este video.